Familia, buenos días. Qué gusto que se estén conectando. Es importante que nos den sus likes, que se inscriban al canal de YouTube, en Facebook, que puedan seguirnos en las redes. Les pedimos su apoyo y cada vez que ustedes reciban alguna palabra, algo que les haya edificado, pues poderlo compartir en sus redes, en sus WhatsApp, con nuestros amigos, con otras personas. Y bueno, tenemos otra actividad este fin de semana y tenemos el campamento de adolescentes. El costo son 2,800, se van el viernes, sábado y domingo. Este fin de semana, 17, 18 y 19, aquellos que no han liquidado, pues háganlo. Queremos invertir en los jóvenes y por favor les pido, papás, que apoyen a sus hijos. Hagan un esfuerzo económico para mandarlos a este campamento que va a ser de mucha bendición. Y bueno, esta mañana, miércoles hoy, 15 de diciembre, quiero compartir algo que el Señor impresionó mi corazón y quiero leer la escritura y se llama este tema, esfuérzate para tu salvación. Dice Lucas capítulo 13, en el verso 23, alguien viene, en el verso 23 y le pregunta, ahí en el verso 23 lo leo, dice, alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñasteis. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que se sentarán primeros, y primeros que se sentarán postreros. Es decir, hoy quiero hablarles sobre esto que impresionó mi corazón. Necesitamos esforzarnos en nuestra salvación. Ahora, la pregunta que esta persona no nos dice su nombre, pero fue una buena pregunta. Y le hizo la pregunta a Jesús diciéndole, Señor, son pocos los que se salvan. Y Jesús no le dijo, bueno, van a ser 50,000, van a ser 4 millones, van a ser 100, etcétera. No le dio las cantidades, porque yo creo que Jesús, ¿verdad?, no podía decir algo que pudiera desanimarnos en cuanto a los números que serán los que van a ser salvos. No lo sabemos. Pero lo que sí Jesús dijo es algo que llama mi atención y es esto. Esforzaos. Y la pregunta es, ¿en qué debemos de esforzarnos? Pero antes de responder a eso, mi pregunta es, ¿son pocos los que se salvan? ¿De qué nos salvamos? Bueno, Jesús mismo lo dice, nos salvamos de una eternidad sin Dios. Porque dice en el verso 28, habla de el infierno, dice allí será el llanto y el crujir de dientes. Es decir, somos salvos no solamente en esta vida de vivir con el Señor, porque una vez que nosotros conocemos a Jesús, nacemos de nuevo, nosotros tenemos que obedecer a Dios y hacer su voluntad para nosotros poder lograr la salvación. O sea, la salvación es algo por gracia, por supuesto, pero requiere que nosotros también pongamos un esfuerzo
porque no es nada más decir ya soy salvo, ¿verdad? Me siento, no hago nada. No, la Biblia nos habla en muchas maneras, en muchas escrituras, que requiere que nosotros hagamos algo. Claro que ese algo, ¿verdad?, viene apoyado por la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero Jesús está diciendo, esforzaos. Entonces, saco la conclusión que solamente los que se esfuerzan son los que van a ser salvos. Esforzarnos es algo muy importante, porque saben, lo que está en juego aquí no es algo temporal, lo que está en juego aquí es algo eterno. Y muchas veces pensamos solamente en las cosas terrenales, pero Jesús nos está hablando de algo eterno. O sea, tenemos que esforzarnos. Y esa palabra que Jesús habla ahí de esforzaos es la palabra griega agonizomai, que quiere decir, escuchen esto, quiere decir que tenemos que esforzarnos, y quiere decir luchar con adversarios, luchar, contender, luchar con dificultades y peligros, esforzarse con ardoroso celo. Es decir, vuelvo a repetirlo y lo quiero subrayar, solo los esforzados van a ser los que son salvos. Solo los esforzados. Y Jesús está hablando estas palabras porque dice, ¿verdad?, que esforzaos a entrar por la puerta angosta. Es decir, yo me pongo a pensar en este versículo que dice que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Y cuánto es muchos? De un 100%. Muchos, dice, procurarán entrar y no podrán. Esto quiere decir que no son muchos los que logran la salvación. Por eso nosotros tenemos que esforzarnos. Miren, mis amados, por ejemplo, ¿cuántas veces Dios te pone en tu corazón a que busques su presencia? Y bueno, tienes que ir a apagar la luz, tienes que ir a trabajar, tienes que hacer esto y el otro. O sea, nos esforzamos para las cosas de esta vida. Nos esforzamos para tener un mejor coche, nos esforzamos para terminar una carrera, nos esforzamos para tener un buen trabajo, nos esforzamos para tener una sala nueva, no sé. Hay muchas cosas y que son válidas y son buenas. Pero aquí estamos hablando de un esfuerzo, no de una sala, no de un auto, no de una carrera. Estamos hablando de un esfuerzo que tiene trascendencia eterna. Entonces, cuando yo te digo esfuérzate y cuando yo te digo busca al Señor, tú me dices, es que tengo que trabajar. O sea, y puedes buscar a Dios ahí en tu trabajo, puedes buscar a Dios en la noche y pasar un tiempo con Él. O sea, porque nosotros nos esforzamos en aquello que le damos el valor. Entonces, ¿qué valor le estás dando a algo que es eterno, que es tu salvación? Porque entonces nosotros empezamos a dejar la salvación eterna por cosas terrenales y triviales que no van a durar toda la eternidad. Jesús está diciendo que nos tenemos que esforzar, ¿sí? Tenemos que esforzarnos en estar conectados con Dios, porque hay un mundo que nos asedia. Hay pensamientos pecaminosos, hay pensamientos de temor, de miedo, de debilidad, de flojera que nos asedian para no esforzarnos. Y cada vez que nosotros nos esforzamos, vamos a tener resistencia. Pero esa resistencia la tenemos que vencer, es decir, es que tengo la opción, o voy a la oración, o voy a hacer esto o hacer el otro, o pues busco un momento al Señor o leo su palabra. O sea, tenemos que mirar el orden de prioridades y de valores en nuestras vidas, porque finalmente nada nos vamos a llevar y tenemos que mirar este pasaje y dice, os digo que muchos procurarán, es decir, muchos van a procurar
entrar por la puerta de salvación, pero no podrán. Dice, porque después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo, no sé de dónde sois. Es decir, el Señor no los conoce. Y Dios nos está llamando a esforzarnos. Y la pregunta es, áreas espirituales en las que yo necesito esforzarme. Áreas en donde la salvación la estoy poniendo en un tercero, cuarto, quinto plano, cuando tiene que ser nuestra primera prioridad. Porque no importa lo que tengas, todo eso no nos vamos a llevar absolutamente nada. Y hay 3 aspectos en los que yo veo que nos tenemos que esforzar. Número 1, tenemos que esforzarnos en vivir una vida santa. Dice en el verso 27, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Dice, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Es decir, no hubo un esfuerzo de tener una comunión. Por lo tanto, el ambiente de este mundo nos jala y volvemos a caer o rescindimos en la maldad y en el pecado. Entonces, aquí veo aspectos muy claros. Número 1, esforzarnos por vivir una vida apartada para Dios. Porque estos que procuraron, que son muchos, procuraron entrar y no pudieron. Y el Señor aquí les dice, hacedores de maldad, es decir, no hicieron aquello que el Señor les pedía que no deberían de hacer. O sea, no se esforzaron en llevar una vida santa, porque les dice hacedores de maldad. Es decir, llevaban una vida doble. Entonces nosotros tenemos que mirar que los que van a ser salvos, mis amados, son los esforzados y valientes. Poner un esfuerzo, o sea, y tu esfuerzo está en la medida del valor que tú le das a las cosas espirituales o a las cosas eternas. Si tú valoras más las cosas eternas, tu vida lo va a demostrar con tus acciones. Pero si tú valoras más las cosas temporales, tu vida espiritual va a estar completamente en un séptimo plano, y eso te va a llevar a dejar una vida que agrada a Dios. Wow, es importante, dice. Por eso les decía, ¿de qué somos salvos? Son pocos los que se salvan, Señor. Y Jesús le dice, esforzaos. O sea, es importante esforzarse. O sea, cuando nosotros miramos y luchamos con la realidad de que nos arraigamos tanto a este mundo, nos arraigamos tanto a las cosas materiales, este mundo nos jala. Pero si pudiera decirte de que detrás de este velo hay cosas eternas, detrás de este velo hay cosas que nunca van a dejar de existir. Son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que verdaderamente le aman. Cuando miramos nuestra vida se va tan rápido. O sea, por eso la Biblia habla que somos peregrinos en esta tierra. No tenemos que echar todas nuestras raíces en esta vida, porque esta vida no es la verdadera existencia, es la eternidad. Y quiero que veas la palabra con letras mayúsculas, gigantes, eternidad. De eso vas a ser salvo. Eternidad en un llanto y crujir de dientes. Estas no son mis palabras. Mi obligación como pastor es compartirte la verdad. Y si tú no te esfuerzas, escucha esto, no vas a ser salvo. Porque no se trata nada más de hacer una oración y decir, Señor, te pido perdón, te acepto como mi Señor y Salvador. No es suficiente eso.
es vivir obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios. Así de que, mis amados, yo quiero que miren esto. Número 2, tenemos que esforzarnos no solamente en la santidad, sino en el temor al Señor. Porque estos, ¿y qué dice? Dice, Señor, delante de ti hemos comido, verso 26, es decir, recibieron enseñanzas de Jesús, oyeron la palabra de Dios, pero no son los oidores, sino son los hacedores. Es que yo fui al congreso de jóvenes, yo fui al congreso de varones, yo fui al congreso de avivamiento en la Ciudad de México. No se trata de eso. Eso es bueno y gracias a Dios por los congresos. Pero el punto es que estas personas, cuando el Señor los confronte, en eso se van a querer jactar y decir, es que yo fui a este congreso. Pero eso no es suficiente. Es la vida de santidad y de temor al Señor. Y número 3, esforzarnos en nuestra fe, en aquello que Dios nos ha dicho que es verdad, aunque nuestros ojos ahorita no lo ven. Nuestros ojos no ven que hay una ciudad eterna, que hay un nuevo mundo donde va a morar la justicia. Por eso es que estas cosas son en fe, pero son verdad. Porque si el Señor ha confirmado su palabra en profecías que se han cumplido, en cosas que Él ha cumplido en tu vida, que te ha dado sanidad, que te ha dado provisión, si te ha cumplido esas promesas, entonces las demás las va a cumplir. Así de que, amados, tenemos que esforzarnos. Es cuando, por ejemplo, cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén. Ellos tenían a Dios, todo era perfecto, santidad, había eternidad, no había muerte, no había enfermedad. Pero aún así Dios le mandó a Adán que en el jardín del Edén lo cuidara y lo labrara. Es decir, Dios no iba a ser una responsabilidad que le había dado a Adán. Dios no iba a ser el jardinero de Adán. Él tenía que hacerlo. Él tenía que esforzarse, poner un esfuerzo. Y esto es a lo que el Señor nos está llamando. Es importante, es importante. Y dice aquí en el verso 27, pero os digo que no sé de dónde sois. O sea, el Señor no los conoce. Eso me habla que perdieron un esfuerzo en relacionarse con Dios. Comunión con Dios. Es otro aspecto donde tenemos que esforzarnos. Todo jala en contra de nosotros para que nuestra relación y comunión con Dios la dejemos. Si no es una prioridad tu relación con Dios, no estás valorando tu salvación eterna. La Biblia dice en 2 de Timoteo, y quiero que vean este versículo, tú lo puedes tener ahí en tu propia Biblia, 2 de Timoteo 2:19, dice así, pero el fundamento de Dios está firme. Es decir, esto es una realidad firme. ¿Cuál es? Conoce el Señor a los que son suyos. Es decir, el Señor los conoce. Aquí en este pasaje Jesús no los conocía. Aquí dice que los conoce. Pero ¿cuál es el fundamento? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y hay dos cosas. Número 1, en este versículo 19, tenemos que ser gente que se esfuerce en vivir una vida santa. Y número 2, tenemos que ser personas que continuamente están invocando el nombre del Señor. Es decir, tener comunión con Dios, buscar su presencia. Y esto es lo que nos hace ser conocidos por Él. En el momento en que dejamos de invocar y de buscar comunión con Dios, nos volvemos los desconocidos del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una noche con Él? Son cosas
que Jesús las hizo, que los discípulos la hicieron, que tenemos que hacerlo, mis amados. Estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos donde Dios nos está llamando a esforzarnos. Yo hablaba la semana pasadas, donde Pedro habla que tenemos que ponerle diligencia, esfuerzo a nuestra fe. Y aquí es uno de estos pasajes que son increíblemente desafiantes. Y termino en este pasaje, en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 dice así, versículo 21 al 23, dice: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, es decir, wow, hay un día del juicio que tenemos que prepararnos. Dice: muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé lo mismo que hablamos en Lucas: nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Wow. Entonces, esforzarnos en la santidad, esforzarnos en la fe, en el temor de Dios, en mantener nuestra comunión. ¿Qué es lo que vale la pena meter todo tu esfuerzo? ¿Lo temporal o lo eterno? Estás jugando tu salvación. No juegues con eso, porque eso es eternidad. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a esforzarnos en las cosas que requieren nuestro esfuerzo. Vale la pena. Todo lo que logremos en esta tierra, nuestros trofeos van a perder su brillo. Nuestras, Señor, educación, nuestro conocimiento, nuestros bienes materiales, todo eso se va a quedar aquí, Señor. Ayúdanos a mirar que queremos ser personas que van a ser salvas. Y Jesús lo declaró aquí: son los esforzados los que van a ser salvos. Así que, familia, ánimo. Esta palabra me animó a mí y yo espero que te haya animado. También nos confronta, también nos sacude, por supuesto, pero es importante para tu vida espiritual. Dios les bendiga. Excelente día.